Ok, cabros, les muestro esta fachada, me encanta. Es la fachada de la Universidad de Minería y Metalurgia de acá de Cracovia. Puta, no puedo enfocarla mejor porque está en la calle, pues me pueden sacar una multa. Pero me encanta esta weá porque, si se fijan, las estatuas que tiene son de trabajadores, son de mineros, pues, los que realmente hacen la pega. Entonces nosotros acá podemos ver que se valora al trabajador, pues, weón. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo recalco? Porque en Chile las universidades normalmente afuera tienen a los académicos, pues, weón. Solamente no sé, pues las personas importantes son los weones que hacen academia, que estudian, pero no los que trabajan. Esto yo creo que tiene mucho que ver con el olvido, podríamos decir, en que se tiene a la clase trabajadora. ¿Se imaginan ustedes si una universidad, por ejemplo, tuviera no sé, pues en la carrera de veterinaria tuviera una estatua de los viejos que andan realmente con las patas metidas en la mierda de vaca todo el día? Puta, quizás eso haría que se les baje un poquito el pelo a los hueones que después se las dan como que, oh, ellos son los veterinarios y que gracias a ellos el mundo funciona y el campo produce. Bueno, ahí nosotros vamos a ver un poco de violencia. Y yo hablé de la violencia en otro video anterior. ¿Por qué retomo el tema de la violencia? ¿Por qué yo ahora parto hablando de esto? Porque a mí me interesa que nosotros hagamos una pequeña unidad, digámoslo, de resistencia civil. Explico. Si ustedes buscan por resistencia civil en Wikipedia o en distintos lugares, les va a aparecer una visión y una definición que conviene mucho al statu quo, es decir, a cómo están las cosas en este momento. Porque normalmente se va a asociar la resistencia civil a Mahatma Gandhi. Entonces ustedes van a buscar resistencia civil y les va a aparecer la desobediencia civil con la lucha no violenta, la acción directa con la lucha no violenta y finalmente les va a aparecer la resistencia civil como una, básicamente, manera de organizar estratégicamente la lucha no violenta. Yo creo, en lo personal, que en el mundo esto pudiera haber funcionado hace algunos años cuando todavía se podía confiar en los medios masivos de comunicación. Pero en la actualidad vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se asesina a las personas por el color de piel, quedando los policías impunes, sin ningún tipo de castigo. Lo mismo pasa en Chile, lo mismo ha pasado en Argentina, lo mismo está pasando hace mucho tiempo en la mayor parte de América Latina y anglo. Entonces nosotros vamos a ver que se ejerce efectivamente una violencia desde el Estado. Así, nosotros cuando empecemos a hablar de la desobediencia civil, nos vamos a encontrar con que solamente la desobediencia no violenta probablemente en algunos casos sea escasa, ya que el Estado efectivamente es violento con los civiles, con los ciudadanos. De esta manera, nosotros vamos a ver que la desobediencia civil muchas veces se va a mezclar o a enriquecer con la acción directa. Y la acción directa, nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, dentro de los ideales anarquistas, muchas veces es asociada con algo que se le llama la propaganda por el acto. En algunos videos en el futuro vamos a explicar estas diferencias de desobediencia civil, de propaganda por el acto. Bueno, de esta forma nosotros vamos a ver que la resistencia civil puede ser no violenta o en algunos casos puede ser violenta, así como se han dado las cosas en los últimos años. Ahora, nosotros vamos a ver que este asunto de la desobediencia civil, donde básicamente las personas que forman parte de la ciudadanía, del pueblo, se rebelan de cierta manera contra el Estado, contra la autoridad, ejerciendo el derecho, digámoslo, de resistencia ante la fuerza que los está, según ellos, oprimiendo.
Esta resistencia nosotros vamos a ver que la podemos encontrar hace mucho tiempo según algunos escritos, según la literatura. El primer caso, por ejemplo, de desobediencia civil que se podría observar de la forma más pacífica sería de Antígona, que es una obra dramática del año 440 a.C., donde una mujer se revela a la orden del rey, quien quiere que su hermano sea devorado por los perros y no sea enterrado después de muerto. Ella decide por un principio moral, que debe enterrar a su hermano. Nosotros vamos a ver que ella no ejerce violencia, pero más o menos en el año 20 después de Cristo, vamos a ver que este mismo filósofo de la moral, Jesús, entra en un templo y saca a latigazos a los animales de los mercaderes. Y a los mercaderes les bota las mesas, con su dinero, con todas sus cosas. Aquí vamos a ver entonces que hay una resistencia también, de tipo desobediencia civil, porque Cristo es un civil que está en contra de cómo se está comerciando dentro de los templos, y él está en este sentido yendo en contra del Estado. Acuérdense que él también dice al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. O sea, él violentamente busca separar la parte religiosa de la parte administrativa, con lo que nos da a entender que hasta Jesús puede ocupar la violencia dentro de la desobediencia civil. Vamos a ver que la desobediencia civil la podemos seguir encontrando, por ejemplo, más o menos en el año 1600, cuando a Galileo se le ordena su amenaza de muerte, que va a ser asesinado si sigue insistiendo con que la Tierra gira alrededor del Sol. Él se desmiente, dice, bueno, tienen razón, pero la Tierra igual se mueve, con lo que desobedece en el discurso. Aquí solamente lo hace en el ámbito de las ideas, como una desobediencia a la Iglesia, que representa acá directamente al Estado y al poder establecido. Vamos a ver que la violencia se ve ejemplificada ya, pero en su punto máximo, podríamos decirlo, en la Revolución Francesa, por ahí por finales del 1700, donde el pueblo se organiza y termina cortándole la cabeza a los representantes del Estado, que en este caso van a ser los reyes absolutos. Y vamos a ver que más adelante podemos encontrar esta misma desobediencia civil, pero ya en boca de Thoreau, que es un objetor de conciencia, se dice, que prefiere ir a la cárcel en vez de seguir apoyando con sus impuestos a los Estados Unidos para que mantengan esclavos y más encima hagan la guerra en México. Acá, con estos ejemplos, discúlpenme que me alargue tanto, yo les estoy demostrando que la desobediencia civil puede tener distintos tipos de actos, sean pacíficos, sean ideológicos, o sean incluso de tipo económico o de violencia ejercida directamente por el pueblo. Así, con esta idea, a mí me interesa que nosotros podamos revisar en esta, yo les llamo unidades, distintos tipos de desobediencia que ha realizado el pueblo organizado para poder sacarse a los gobernantes que considera que ocupan ilegítimamente el poder, que gobiernan de forma ilegítima. Para esto yo tengo programado una serie de contenidos que vamos a ir revisando principalmente como un objeto de estudio histórico. Hago esta aclaración porque ustedes saben que los niveles de censura del gobierno están actuando muy fuerte en Facebook. Por lo tanto, yo les voy a pedir, les voy a recordar que si están interesados en esto y en algún momento mi canal presenta algún tipo de falla, puedan seguir el canal de YouTube que se llama Civismo a Cadenazos. Por mientras, los dejo invitados para que empecemos a revisar esta resistencia civil, donde vemos que el pueblo organizadamente puede, según la teoría, sacarse de encima a quienes considera tiranos. Y así construir, obviamente, ese mundo nuevo que crece en ese instante y que llevamos en nuestros corazones.